En este video trataremos algunas cosas que necesitas saber antes de empezar a usar una astilladora Vermeer. Esta información no pretende reemplazar el manual del operador. Antes de hacer funcionar cualquier máquina, lea y entienda el manual del operador ubicado en la máquina. Estudie todos los letreros de seguridad de la máquina. Estudie las prácticas de seguridad en la guía de centros de alquiler. Si tiene dudas sobre cualquier información del manual o sobre la máquina, pida ayuda a un dependiente de alquiler. Siga los pasos y consejos de seguridad siguientes antes de usar una astilladora Vermeer. Empiece con la configuración apropiada de la máquina. Configure la astilladora en un área sin obstáculos y nunca debajo de un árbol que se esté podando o talando. La máquina debe permanecer sujeta al vehículo de remolque en todo momento. Asegúrese de que la altura de la plataforma de alimentación sea de 24 pulgadas como mínimo por encima del terreno y gire y trabe el conducto de descarga para dirigir las astillas fuera del área de trabajo. No deje que se acerque nadie que no sea el operador a la máquina ni al área de trabajo durante su funcionamiento. Cuando esté listo para trabajar, tendrá que usar equipo de protección personal en la obra y al usar la máquina. Esto incluye casco, zapatos de seguridad y protectores de oídos y ojos. Si usa guantes, deben tener puños estrechos y ajustados. Si va a trabajar cerca de tráfico, tendrá que llevar ropa reflectora que cumpla con los reglamentos locales. También es importante que entienda que las ramas pueden engancharse en la ropa y poner al operador en riesgo grave de ser atraído hacia la máquina. Ahora es el momento de la operación apropiada de la máquina. Ante todo, nunca se suba a la plataforma de alimentación y manténgase a una distancia segura del rodillo de alimentación giratorio y las cuchillas. Al alimentar el material de la astilladora, hágalo desde el costado de la plataforma de alimentación, nunca desde atrás. Introduzca primero la base de la rama y use un objeto de madera para empujar los materiales más cortos al rodillo de alimentación. Nunca empuje el material con las manos, los pies, rastrillos, palas ni otros objetos que no sean de madera. Para reducir el riesgo de ser golpeado por el material, suelte la rama de inmediato cuando entre al alimentador y después apártese. Ya está listo para ver el capítulo siguiente sobre arranque y apagado de la máquina. Cuando disponga del equipo de protección personal apropiados y haya preparado debidamente la obra, estará listo para arrancar la máquina. Al arrancar la máquina, ponga el acelerador en la posición de ralentí bajo y la barra de control de alimentación superior en la posición de parada central. Ya está listo para arrancar el motor. Después deje que se caliente. Mueva el acelerador a la velocidad máxima del motor y el disco de corte se conectará automáticamente. Ponga la barra de control de alimentación superior en la posición de alimentación de avance y después oprima el botón de reajuste oprimir para funcionar en cualquiera de los lados hacia la parte trasera de la máquina. El rodillo de alimentación empezará a girar en la posición de avance para atraer el material hacia la astilladora. Observe que cuando la velocidad del motor se reduce por debajo de las RPM seleccionadas, debido a un astillado intenso, la función Smart Feed invertirá y detendrá momentáneamente el rodillo de alimentación. El rodillo de alimentación volverá a arrancar automáticamente cuando la velocidad del motor vuelva a las RPM máximas. De vez en cuando, se puede calar el motor cuando haya material taponando el conducto de descarga. Si ocurre esto, coloque la barra de control superior en la posición de parada central. Después, mueva la palanca del acelerador a la posición de ralentí bajo. Con el acelerador al ralentí bajo, use la barra de control superior para invertir el desplazamiento del material y que salga del rodillo de alimentación. Después, aumente la velocidad del motor al máximo de RPM para activar el disco de corte y reanudar la alimentación de material. Cuando esté listo para apagar la astilladora, coloque la barra de control superior en la posición de parada central. Reduzca la aceleración del motor al ralentí para que el disco de corte se desconecte automáticamente. Ya puede apagar el motor y sacar la llave. Por último, revise las ranuras delanteras de la caja del disco de corte para asegurarse de que la rotación del disco se haya detenido antes de alejarse de la máquina o transportarla. Ya está listo
para ver el capítulo siguiente sobre la operación de la máquina. Siga estos pasos con recomendaciones para usar una astilladora Vermeer de forma segura y correcta. Si usa guantes, deben tener puños estrechos y ajustados. No use guantes tipo manoplas. Cuando arranque la astilladora, alimente el material desde un costado de la plataforma de alimentación, nunca directamente desde atrás. Alimente primero la base o el extremo grande del tronco o de la rama a la astilladora. Para reducir el riesgo de ser golpeado por el material, suelte la rama de inmediato cuando entre al alimentador y después apártese. Use un objeto de madera para empujar los materiales más cortos hacia el rodillo de alimentación. No empuje nunca el material con las manos, los pies, rastrillos, palas ni otros objetos que no sean de madera. No se acerque al rodillo de alimentación giratorio y no se suba nunca a la plataforma de alimentación. Hay muchas formas de detener la alimentación de la astilladora. Puede empujar la barra de control de alimentación superior hacia la parte delantera de la máquina, a la posición de parada central. También puede empujar la barra de control de alimentación superior hacia la parte trasera de la máquina, a la posición de parada de emergencia. También puede empujar la barra de parada de alimentación inferior hacia la parte delantera de la máquina. Si el rodillo de alimentación se obstruye o se ataca, empuje la barra de control superior a la posición de inversión de alimentación. Vuelva a colocar el material o recorte, el que sea excesivamente grande, y vuélvalo a alimentar a la astilladora. Si se obstruye el disco de corte o el conducto de descarga, vea en el manual del operador cómo apagar y desatascar correctamente la máquina. Ya está listo para ver el capítulo siguiente sobre el transporte de la máquina. Al transportar la máquina, lo primero a tratar es su vehículo de transporte. Debe tener una capacidad de remolque de 2.000 libras y conexiones para cadenas de seguridad y luces de carretera. Asegúrese de que disponga de la conexión de enganche de estilo y tamaño correctos. Si la astilladora está equipada con frenos eléctricos opcionales, el vehículo de remolque debe estar equipado con un control de freno eléctrico automático y un cable de seguridad conectado. Para transportar la astilladora, pliegue y bloquee la plataforma de alimentación. Gire y trabe el conducto de descarga de modo que quede apuntando hacia el vehículo de remolque. Inspeccione la conexión de enganche, las ruedas, los neumáticos y las luces de carretera de la astilladora para ver si están en buenas condiciones y si funcionan debidamente. Y después almacene el gato de la lanza. Ya está listo para transportar su astilladora Vermeer. Consulte siempre en el manual de operación del producto los mensajes de seguridad e instrucciones adicionales.